Gracias. Bueno, pues hola a todos y a todas. Y bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, que es lo que solemos decir en función de desde donde os encontréis en este momento. Bien, yo me llamo José Manuel Juárez Yusta y os hablo desde Blanes, en Girona, España, que es donde, bueno, donde estoy residiendo habitualmente. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales. Soy profesor universitario del Máster de Fiscalidad y tutor de grado de Derecho en una universidad pública española también. Bien, tengo que decir que llevo más de 25 años dedicándome a la tributación y especialmente pues, dentro de la administración local. Actualmente pues, soy inspector jefe del Departamento de Inspección Tributaria y Financiera de una comarca aquí en Girona. Si veis que hablo demasiado rápido, pues no hace falta que os comente pues, que si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, aunque en cualquier momento pues, podéis presentaros y decir vuestro nombre y desde dónde estéis conectados, o si queréis pues podéis esperar al final de la presentación pues para preguntar lo que creáis oportuno, ¿vale? Como os venga bien, ya me va bien. Bien, una vez comentado quién soy, deciros que en la sesión de hoy os hablaré de los tributos, los precios públicos y otros ingresos del Estado. Es este un tema que podemos afirmar que es bastante denso, que bueno, es poco popular, ¿no? Porque todo lo que sea pagar impuestos, pues en definitiva no es algo que sea popular, es así, pero que indudablemente pues, es necesario y la verdad es que podría dar para muchas sesiones, ¿no? Si se entra muy a fondo en la materia. Os puedo asegurar que he tratado de hacer un esfuerzo para resumir bastante el tema y centrándome siempre en aspectos que son los que puedan generar confusión y también me he centrado en aspectos que considero que son fundamentales y que la verdad es que tendría un especial interés en transmitirlos para recalcar la importancia de los mismos, ¿no? También he intentado relacionar conceptos entre sí para destacar pues, la incidencia de diferentes situaciones y la afectación que tiene. También intento en todo momento ser lo más genérico posible para no usar prácticamente la legislación aplicable en España, sino que lo que intento en todo momento es, durante toda la exposición, pues utilizar conceptos pues, que sean comunes a la gran mayoría de estados. ¿De acuerdo? Siempre os he presentado una presentación para poder explicar de una forma ordenada pues, toda la información que considero que os pueda ser de utilidad. Y bueno, decir que tengo ya la pantalla compartida para que podáis ver la presentación. Y bueno, os paso a la siguiente página. ¿Vale? Vamos. Sí, buenas tardes a todos. Nuestro presentador acaba de perder conexión. Por favor, démosle unos minutos. Apenas él vuelva a unirse a la presentación, pues seguiremos con ella. Gracias por la paciencia.
Hola, Ah, listo, hola. José Manuel. Sí, no sé qué ha pasado. Listo. Sí, 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 no, ya ¿Sí? se perdió la conexión, pero Vale, listo, ya, no sé ya. por qué. Vale, vale, no sé por qué página. Es que iba hablando, pero al final no sé por No, cuál. quedamos eh, prácticamente en la página del índice. Esa fue la el página índice. donde Vale, quedamos. Ujú. de acuerdo. Vale, pues Listo, pero ya, vuelvo. Vale, yo creo que ya está listo. todo. Perfecto. Bienvenido nuevamente, gracias. Sí, hola, hola a todos otra vez. Vuelvo. ¿Me estáis viendo? Sí, ¿no? Sí, vale, vale. Bien, pues repaso el índice desde aproximadamente la mitad, que es lo que he seguido un par de páginas más, hasta que me he dado cuenta que no me estabais escuchando. Bien, decía iba aproximadamente, si os habéis quedado en el índice, por el punto 5 comentaba que analizaremos los precios públicos, que es un gran desconocido dentro de lo que son los ingresos. Luego también veremos las clases de impuestos. Trataremos después el tema de la deuda pública y el papel dentro de los ingresos del Estado. Y he querido profundizar también ya que se recuerda poco, en lo referente a los ingresos del Estado y la verdad es que es de vital importancia para los Estados, ¿vale? El tema de la emisión de deuda pública y las consecuencias. Trataremos también la financiación y el déficit público. Seguimos después centrándonos en los peligros del exceso de la deuda pública para un Estado y finalizo la presentación con una conclusión acompañada de una valoración personal. Y después pues ya daría paso pues a las dudas que podáis tener o aclaraciones que queráis obtener también. Bueno, establecida ya la estructura, pasemos ya a los diferentes puntos. A ver, de acuerdo. ¿Qué son los ingresos del Estado? Pues bueno, en definitiva, los ingresos del Estado no son otra cosa que aquellos recursos financieros que un Estado necesita y que obtiene de diferentes fuentes y que necesita utilizarlos para poder pagar el gasto público y poder llevar a cabo de esta manera pues sus funciones y responsabilidades, entendiendo pues del servicio a los habitantes, con las estructuras de Estado que son necesarias pues, para mejorar el bienestar de los mismos, ¿no? En la siguiente página he preparado un listado básico de ingresos del Estado. En este listado básico pues, encontramos diferentes fuentes de ingresos del Estado y estas diferentes fuentes pues, se podrían organizar de la siguiente forma. Tendríamos primero los tributos, dentro de los mismos pues, estarían los impuestos y las tasas. También tendríamos en otro apartado las cotizaciones sociales con empresa y trabajador, que también son conocidas como contribuciones sociales, y los ingresos patrimoniales, las multas y sanciones y otros que dependerían también, hay que tenerlo siempre en cuenta, del origen y del estado. Hay que tener en cuenta que es un listado muy básico y genérico y que en vuestro estado podría darse otros conceptos tributarios que podrían estar o no incluidos en algunos de los que ya he comentado. Os puede sonar alguno que podría recibir un nombre diferente según donde residáis y por ello pues he intentado utilizar términos genéricos. Bien, el siguiente punto, siguiendo con el índice que os había presentado anteriormente, tocaría hablar de los presupuestos generales del Estado. Creo que es necesario hacer un análisis, aunque sea muy por encima, del encaje de los ingresos en lo que entenderíamos como contabilidad pública, ya que hay que tener en cuenta que los gastos y los ingresos de un Estado se incluyen ambos en lo que todos conocemos, y nos suena mucho por prensa y por medios y tal, en los presupuestos generales del Estado. Desde el punto de vista jurídico, es un acto legislativo para autorizar el techo del gasto que un gobierno puede realizar durante un tiempo determinado y los ingresos que se prevé obtener en ese mismo periodo de tiempo para poder cubrir esos gastos, ¿no? Ese techo de gasto. Como características, pues es destacable, he querido destacar que es un acto de naturaleza normativa que autoriza realizar gastos, pero siempre hay que tener en cuenta que con un límite, que se prevé en la cuantía de ingresos públicos durante el ejercicio presupuestario, que constituye
una manifestación del control del poder legislativo sobre el ejecutivo. Es un procedimiento, la confección, por decirlo de alguna forma, de los presupuestos generales del Estado, es un procedimiento que, dependiendo de las mayorías de que disponga el gobierno de dicho Estado o ejecutivo, se puede dilatar mucho en el tiempo. Son siempre los presupuestos generales de un Estado objeto de negociación política entre las diferentes fuerzas representativas y suele ser, pues, un caballo de batalla, ¿no?, importante, ¿no?, que puede debilitar gobiernos o fortalecerlos. Tener en cuenta que la configuración depende mucho del estado que se trate. En unos es necesario, pues, que esté organizado de una forma, más en cámaras legislativas, parlamento, congreso, senado, etcétera, dependiendo de la configuración de las cámaras y del estado. El concepto de presupuesto, hay que tener en cuenta que viene determinado por la perspectiva de análisis adoptada, eh, económica, contable o política o jurídica. Y desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el presupuesto puede definirse, pues, como he comentado, como el acto legislativo que autoriza al gobierno. Eh, hay que destacar que cuando no existen mayorías absolutas o mayorías, los presupuestos no se aprueban y se suelen prorrogar los del ejercicio anterior. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Se ha dado a menudo la circunstancia que gobiernos en minoría, en los cuales no se ha podido constituir unos nuevos presupuestos, la situación económica de ese Estado ha mejorado. Y, aunque parezca mentira, ha sido así, y ello tiene una razón que todos entenderéis, y es que los ingresos han aumentado, pero como que había un techo de gasto establecido en los presupuestos anteriores, dicho techo de gasto no se ha podido superar, pero en cambio sí que han aumentado los ingresos. Con ello, pues lo que ha obtenido, casi sin quererlo, ese gobierno, pues ha sido un superávit, ha sido una mejora que sirve tradicionalmente para reducir el déficit público, ¿no? Aquí es conocido en Europa el caso de Bélgica, que hace unos años, pues, fue un estado que le pasó esto. Es decir, es un estado que habitualmente necesita coaliciones políticas para poder gobernar. No suele haber una mayoría de un partido, y estuvo casi 2 años gobernando en minoría un partido sin poder formar una coalición ni aprobar unos nuevos presupuestos, y con ello, pues, curiosamente, pues, mejoró la situación económica del país. Bien, pasamos a la siguiente página, que es la página 6. Aquí he querido hacer una reflexión sobre lo que es la gestión optimizada de los ingresos del Estado en la actualidad. Hay que decir que un Estado moderno, pues, mira de obtener ingresos, y que busca gestionar esos ingresos al mismo tiempo que controlar los gastos y supervisar mucho los gastos y fiscalizarlos. La gestión efectiva de los ingresos del Estado implica varios elementos clave, y que son los siguientes. Implica, pues, que debe tener una planificación. Tiene que ser una planificación que la misma es fundamental para la gestión efectiva de los ingresos del Estado. Es una planificación que debe estar incorporada a un plan estratégico claro, con objetivos y prioridades para el uso de esos ingresos que se han obtenido. Debe de tener también en cuenta una política fiscal que sin duda es esencial para la gestión de los ingresos del Estado. Un Estado tiene que tener políticas fiscales claras que establezcan unas tasas impositivas y los tipos de impuestos que se deben aplicar, maximizando ingresos y minimizando las distorsiones económicas. Es importante en este punto de política fiscal el hecho es una decisión importante para poder atraer inversiones extranjeras, el hecho de buscar que se establezca una política fiscal que sea clara, que las empresas multinacionales, pues, lo vean así, ya que estas empresas, que son las que hacen grandes inversiones, buscan una rentabilidad y una inversión
a largo plazo. Y son inversiones importantes que acabarán generando empleo de calidad y una aportación importante al PIB del país. En el punto 3 hablaríamos de la importancia también de la recaudación de impuestos, que es fundamental para la gestión de los ingresos, y la gestión de los sistemas de recaudación de los impuestos necesario pues, que sean efectivos y eficientes y que permita una recaudación justa y equitativa. Al mismo tiempo, esto está relacionado con la transparencia. La transparencia hay que decir que es esencial para la gestión de los ingresos. Un Estado debe ser transparente en la recaudación y en el uso de los ingresos que ha obtenido, y con ello pues lo que busca también directamente también es generar confianza en los mercados, lo que también favorecerá el obtener una deuda con un interés más bajo, ¿no? Cuando acuda a los mercados. Después, la responsabilidad, hay que tener en cuenta que también es clave en la gestión de los ingresos del Estado. Un Estado, hay que decir que tiene que ser responsable con la utilización de los ingresos y garantizar que se utilizan de una forma efectiva y eficiente para el bienestar de la sociedad, de su población. Pasamos a la siguiente página. Bien, análisis de las diferentes fuentes de ingresos del Estado. Bien, aquí y esta frase siempre que hablamos, siempre que hablo de impuestos, siempre me gusta recordarla porque en ella hay confusión, ¿de acuerdo? Y esta afirmación pues es la que os digo seguidamente, ¿no? Todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Esto sería pues, así una pregunta de examen. Yo suelo decir cuando voy alguna vez a algún proceso selectivo que me toca ir bien, como persona que coordina la selección. Y he querido destacar esta frase ya que para mí es muy importante. Hay una tendencia generalizada de la opinión pública, generada entre otros motivos por los medios de comunicación, en los cuales se tiende a tratar como si fueran sinónimos ambos conceptos, cuando en realidad no lo son. Es una confusión muy común y hay que decir que, bueno, que los impuestos son una categoría específica de los tributos y que tienen en cuenta la capacidad económica del obligado tributario. ¿De acuerdo? Los impuestos se basan, como comento, en la capacidad contributiva del ciudadano y el Estado los exige pues, para financiar gastos y cumplir funciones. Se exigen sin contraprestación, no están directamente relacionados con un servicio o una actividad, el pago de este impuesto, ¿vale? Las tasas, las tasas son los cobros que el Estado hace por unos servicios específicos, como por ejemplo repercutir el coste de determinadas tareas administrativas o usar determinados servicios públicos. Pasaríamos a la siguiente página. Las contribuciones sociales son pagos obligatorios que se hacen para financiar programas de seguridad social, como la seguridad social o programas de salud. Los ingresos patrimoniales se producen con un rendimiento por el alquiler de propiedades y otros ingresos por inversiones. Multas y sanciones son ingresos que obtiene el Estado por infracciones de la ley, como multas de tráfico y sanciones por infracciones comerciales. Y bueno, pues básicamente hay también otros como, dependiendo también pues del origen y del estado, que son no coactivos. Y también pues hablaríamos de la creación de deuda y las transferencias de organismos internacionales o ayudas de otros estados. Bien, recordar que es importante destacar que la recaudación de los ingresos del Estado está regulada por leyes y normativas específicas y que su uso y destino deben ser siempre transparentes y responsables y deberían estar siempre orientados al bienestar de la sociedad. Los ingresos del Estado son esenciales para que un Estado funcione lo mejor posible y para proveer de servicios públicos a la población. Bien, hablaré ahora en la siguiente página de los precios públicos. Los precios públicos, aunque sean ingresos del Estado, hay que decir que no son tributos, ¿de acuerdo? Son contraprestaciones pecuniarias satisfechas para prestar servicios o realizar actividades efectuadas en régimen de derecho público. Requisitos.
pues tienen que prestarse estos servicios o actividades también por el sector privado y deben ser de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Si fueran de solicitud obligatoria, ya no sería un precio público, sería una tasa. ¿De acuerdo? Bien. Destacar pues lo que he comentado, que se tienen que cumplir ambas condiciones. Si son coactivos, se trata de una tasa y por lo tanto ya sería un tributo. Dos ejemplos de precios públicos serían, por ejemplo, pues tal y como os he incluido, el coste por el uso de una instalación deportiva municipal, tipo bueno, piscina, gimnasio, etcétera, o también pues, la matrícula de una universidad pública. Si fuera una universidad privada, ya no sería un precio público. ¿Verdad? Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, clases de impuestos. Bien, he querido profundizar en este punto sobre los impuestos y sus clases. Pensar que los impuestos pues, los tenemos presentes en nuestro día a día y que conscientemente o no, pues la verdad es que nos afectan diariamente y a nuestra cartera, ¿no? Es un tema que es recurrente y nos lleva a cuestionar pues muchas cosas sobre las aportaciones y sobre lo justo o injusto que lo vemos. Como elemento principal de los ingresos del Estado, he querido profundizar un poco en ellos y hablaros de las clases de impuestos. Hay muchas diferentes clasificaciones, pero la más conocida y utilizada distingue entre impuestos directos y impuestos indirectos. Los directos son aquellos que están aplicados, se aplican en una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica, como podría ser perfectamente pues, la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. Los indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta o inmediata de la capacidad económica por actos de consumo o transmisión. Podemos afirmar, que es la frase que le he puesto al final, que los impuestos directos graban la riqueza en sí misma y los indirectos graban el uso de esa riqueza. ¿No? Bien, pasamos a la página siguiente. Los impuestos directos e indirectos más importantes, más destacables, pues son los que os he hecho en esta redacción. Los directos serían pues, el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la renta de las personas físicas. Los indirectos, pues tendríamos, por ejemplo, pues el IVA, el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es como el nombre que recibe aquí en España, y también pues, el tabaco y el alcohol o los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente página. El papel de la deuda en los ingresos del Estado. El papel de la deuda pública. La deuda pública es el conjunto de capitales que un Estado ha pedido para poder funcionar. Es una forma más y muy importante que decir pues de ingresar el Estado un dinero y se instrumenta con la emisión de deuda pública, concertando operaciones de crédito o subrogando la posición deudora de un tercero en operaciones o en cualquier otra operación financiera. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la deuda pública tiene en sí una doble vertiente. Es al mismo tiempo es un ingreso y es un gasto, es un ingreso a corto plazo porque se supone que lo tiene ya y ya lo puede utilizar, pero la deuda pública hay que tener en cuenta que implica también un gasto, ya que se tiene que devolver el capital que se ha dejado el Estado más los intereses. Bien, la deuda pública se diferencia de los tributos en que tiene un carácter voluntario y son ingresos, y estos son ingresos coactivos, como los tributos. Los peligros de la deuda pública, bueno, pues ahora los comentaré, están relacionados pues, con tanto por ciento sobre el PIB, ¿de acuerdo? Eh, aquí os hablaré ahora del déficit público y la financiación. Y luego más para adelante, pues ya os comento también lo del tema de la deuda pública y los riesgos y desafíos económicos debido al exceso de deuda pública.
Bien, el déficit público y financiación hay que tener en cuenta que el presupuesto del Estado presenta partidas de ingresos y gastos del sector público. La diferencia entre los dos es lo que conocemos como saldo presupuestario. Si los ingresos son superiores a los gastos, se habla que se ha obtenido un superávit presupuestario. Si los gastos superan a los ingresos, entonces estaríamos ante un déficit presupuestario. Y el presupuesto está equilibrado si los ingresos son iguales a los gastos. El déficit presupuestario también recibe el nombre de déficit público. Y en principio, pues una actividad esencial del gobierno debiera ser equilibrar sus gastos e ingresos. Sin embargo, si aparece déficit público, tiene dos vías para financiarlo. Sería la emisión de deuda pública o créditos del Banco Central. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Peligros del exceso de la deuda pública. Bien, como he comentado antes, la deuda pública excesiva en relación con el PIB puede plantear varios riesgos y desafíos. Y entre ellos, pues hay que destacar estos cuatro que os he incluido. Eh, sería la vulnerabilidad económica. Hay que tener en cuenta que una deuda pública excesiva lo que puede conllevar es que un país sea más vulnerable a las fluctuaciones económicas. Si hay una recesión o una crisis financiera, el gobierno no tendrá tanto margen de maniobra para poder establecer unas medidas de estímulo económico o para poder financiar gastos esenciales. Con lo cual, pues esto podría conllevar pues, un mayor agravamiento de la situación económica. Hay que tener en cuenta también que la mayor carga de intereses también es muy importante. Si un gobierno acumula una deuda excesiva, el pago de intereses se convierte en una carga que es muy importante para el presupuesto del gobierno. Y ello pues, puede limitar la capacidad del gobierno para financiar otros gastos, como gastos sociales o de infraestructura. Reducción de la inversión. Hay que tener en cuenta que un alto nivel de la deuda pública también puede afectar negativamente a la inversión. Si los inversores perciben que el nivel de endeudamiento de un gobierno no es sostenible, puede ser que no vean interesante invertir en la economía de ese país, ya que cada vez, por ejemplo, entre otras cosas, y estos ya son temas de macroeconomía también, pues lo que es el capital disponible por los trabajadores pues sería cada vez menor y ello puede hacer que baje el consumo, etcétera, etcétera. Eh, Indirectamente puede conllevar una reducción de la cantidad de inversión disponible para el crecimiento económico y para el empleo. La pérdida de confianza, hay que tener en cuenta que si los inversores pues, pierden la confianza en la capacidad del gobierno para afrontar el manejo de esta deuda, pueden exigir un mayor interés para prestarle dinero. Aquí ocurrió, por ejemplo, pues esto sucedió también a nivel internacional con subieron los intereses en el momento pues, de la pandemia, etcétera, ¿no? En situaciones pues, que han habido mucha tensión, ¿no? Esto puede generar un ciclo negativo en el que el gobierno paga más intereses, lo que a su vez aumenta la deuda. En general, hay que tener en cuenta que un alto nivel de deuda pública puede tener implicaciones significativas para la estabilidad económica del país y es importante pues, que los gobiernos consigan controlar el nivel de endeudamiento desarrollando políticas fiscales que sean responsables para mantener esta sostenibilidad fiscal y para evitar futuros problemas económicos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que bien, es en esta diapositiva os quería pues explicar a modo de conclusión y valoración personal sobre lo que suponen los ingresos del Estado, ¿no? Hay que decir pues, que los ingresos del Estado son fundamentales para el funcionamiento del Estado y para prestar los servicios públicos esenciales, ¿no? Algunas de las principales razones pues, son las siguientes. Es el financiamiento del gasto público, la reducción de la desigualdad. También tendríamos que tener en cuenta la estabilización económica, ¿vale? Que, por ejemplo, pues, las bonificaciones en determinados impuestos o subvenciones también forman parte de las gestiones que se derivan de los ingresos del Estado y cómo se utilizan. Y
Otra de las principales razones de destacar los ingresos del Estado porque son importantes es el fomento del crecimiento económico. Encuentro normal, a modo de, pues de reflexión también ya, que la percepción que podemos tener los habitantes de un Estado hacia los impuestos y los ingresos del Estado sea como la percepción de que se trata de algo injusto, ¿no? Todos pensamos que pagamos en exceso para lo que tenemos o para lo que generamos. Cuando hablo de habitantes, debo decir que siempre me gusta más personalmente usar el término habitantes que ciudadanos, ya que siempre he afirmado, ¿no?, que todos los habitantes de un estado no tienen por qué vivir en ciudades, ¿no? Bien, la sociedad tiende a pensar que la presión fiscal es excesiva e injusta. Siempre creemos que pagamos demasiado y que los demás no pagan o no hacen menos o menor cuantía de lo que debería. Yo personalmente, como os he dicho, llevo muchos años dedicándome a la parte de los ingresos, no a los gastos. Y la verdad es que llega un momento en que como persona, como trabajador que se ha dedicado durante muchos años, prefieres no cuestionarte a qué sucede con los ingresos que se generan, cómo se gestionan, porque bastante tienes con generar ingresos, ¿no? Pienso que todo está claro, es mejorable y que posiblemente pues, este sistema sea el menos malo de los conocidos o intenta ser progresivo e intenta buscar un equilibrio. Mientras más se tiene, más se debería pagar. Creo que hay que partir de la base que es muy importante una buena gestión para combatir el fraude fiscal, con el objetivo de un mayor beneficio de la sociedad en general. Además, entre otros motivos, si se tiene la certeza de que la política fiscal es justa, también, como he comentado anteriormente, pues atrae capital extranjero e inversiones a largo plazo. Bien, a nadie escapa que posiblemente la gestión del gasto sea una asignatura pendiente de las cuentas de los estados y se hace difícilmente comprensible el ajustar los ingresos a los gastos que se pretende realizar, y eso es lo que a menudo ocurre, ¿no? A veces da la sensación que primero se piensa que se quiere gastar cuando todavía no se sabe lo que se va a ingresar, ¿no? Y tal y como he comentado anteriormente, el establecimiento de un techo de gasto derivado de los ingresos que prudentemente se espera obtener y no al revés. Es decir, primero hay que establecer lo que se quiere gastar para luego informar las partidas de los ingresos, para poder cuadrar ingresos y gastos. Debería ser como el salario en una casa, en un hogar, ¿no? Se sabe lo que se ingresa y se adapta el gasto a los ingresos que se obtienen de forma regular, ¿no? A veces la sensación que da, como os he comentado, es esta, ¿no? Que primero se decide cuánto se quiere gastar y luego hay partidas que son aquellas que son más susceptibles de generar alteraciones importantes en la parte de los ingresos y se acaba cuadrando con esos ingresos, ¿no? Y eso creo que es lo que se debería evitar. Bien, espero que os haya gustado mi intervención, que os haya servido para adquirir o aclarar conceptos. Y bueno, pues por mi parte ya estaría. Y si queréis hacer alguna pregunta o queréis alguna aclaración, etcétera, no tenéis más que decirme. Sí, bueno, muchísimas gracias, José. Inclusive fue una buena recuperación de tiempo también con la pequeña desconexión que tuvimos al Sí, he principio. ido un poco más rápido de lo que me gustaría, pero No, no, pero se logró sí, bien porque se lograron justamente cubrir todos los puntos, ¿no? Colocados en el sí. índice. Y por favor, pues si alguien en este momento pues tiene alguna pregunta o alguna duda, pues adelante porque estamos muy bien de tiempo. Así que por favor, basta que levanten la mano y se les dará derecho a palabra. Sí, podemos esperar tal vez unos 2 minutos, Sí, José, y a ver sí, sí, si sí, surge nunca alguna había. duda y veamos. Vamos a ver si alguien se anima a hacer una pregunta el día de hoy. Sí.
Bueno, mientras tanto, pues tal vez Sí, hago yo una pregunta y vemos si de ahí sí, vamos a otro punto, ¿no? Podríamos por lo menos, José Manuel, pensar que existe hoy en día algún método específico em, donde haya eficiencia para que el Estado pueda demostrar justamente a sus habitantes tanto la parte de lo que sería los ingresos y el manejo de los mismos por parte del Estado como tal. ¿Existe por lo menos tal vez algún renglón específico o algún país que usted considere que lo haga de la manera más eficiente posible hoy día? bueno, la verdad es que es complicado porque el esfuerzo que están demostrando cada vez más los países más desarrollados, por decirlo de alguna forma, es un compromiso para demostrar una mayor transparencia, ¿no? Lo están haciendo cada vez más por parte de los mismos políticos que elegimos nosotros cada vez que vamos a votar. Ellos, por ejemplo, aquí en España, cuando entran en un parlamento, cuando son elegidos y ya pasan a ser diputados, pues tienen que acreditar cuál es su patrimonio en el momento de acceder a ese cargo, ¿de acuerdo? Entonces, ello, queramos o no, pues es una mayor transparencia pues para todos los votantes, ¿no? Y para todos los habitantes del Estado. Es un ejemplo, pero no es solo a nivel, en este caso que es el que más conozco yo, no solo a nivel de parlamento, sino a nivel de municipio, incluso. O sea, en los municipios, cuando entra un concejal, nuevo, lo primero que tiene que hacer es decir qué cuentas tiene, qué importes aproximados y sobre todo pues qué patrimonio, ¿no? En cuanto a inmuebles y en cuanto a muebles, ¿no? Es decir, en cuanto a vehículos, ¿no? Ello yo creo que va en la línea de lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, va en la línea de que nosotros como administrados debemos de tener la sensación siempre que se hace un uso responsable para repercutir en el bienestar de la sociedad. Y qué mejor que empezar por los propios políticos que son aquellos que, en definitiva, son los que dirigen, queramos o no, pues el país, ¿no? Luego el tema de la fiscalía también. Las fiscalías también es un gran elemento pues, de control de las gestiones que hacen por parte de los estados y por parte incluso de ayuntamientos y por parte de gobiernos pues, que sean territoriales, ¿no? Es decir, ese mayor seguimiento y esas cuentas que hay que acreditar y ante una denuncia de un partido político, pues ese seguimiento que se hace de cuál ha sido la actividad, ¿no? Y si realmente ha habido, sobre todo, pues alguna malversación o algún capítulo pues que haya que realmente pues derivar a los tribunales, ¿no? Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Mm. José Manuel. De Em, nada. una vez más, hacemos la pregunta. Si existe alguna duda del tema tratado el día de hoy, pues por Sí, favor, ujú. levanten la mano. Damos un minuto más y Sí, pues sí, sí. si no hay preguntas, pues culminamos la clase, pero esperemos un minuto más a ver si alguien más se anima. Perfecto. Bueno, José, al parecer pues todo quedó muy muy Sí, claro. De todas maneras, solamente recordar que las láminas serán enviadas a través de los correos, ¿no? de sí, los estudiantes y correcto. obviamente pues la clase de hoy será subida al canal de YouTube de la universidad. Entonces, en caso de que necesiten justamente corroborar o revisar alguna información tratada el día de hoy, pues Perfecto. podrán justamente acceder a ella. ¿Ok? Muy bien. José, una vez Muy más, bien. un placer haberlo tenido con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en una próxima sesión y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes Gracias en la clase del a, día de hoy. ¿Ah?